Constantinopla nunca había estado tan silenciosa como aquella noche. No era el silencio de la paz, sino un silencio denso, cargado, el silencio que precede al momento en que una ciudad se desgarra a sí misma. Desde lo alto del palacio, el resplandor del fuego se reflejaba en las cúpulas doradas, haciéndolas parecer como si se estuvieran derritiendo. Los gritos de la multitud subían desde las calles estrechas, ya no como la ira típica de un motín, sino como el sonido de un orden que se estaba derrumbando. Banderas arrancadas, estatuas derribadas, y en medio de ese mar humano, nadie pronunciaba ya el nombre del emperador con respeto. En el gran salón, quienes sostenían el poder del imperio bizantino permanecían agrupados en pequeños círculos, los rostros pálidos bajo la luz de las antorchas. Los generales murmuraban entre ellos, los funcionarios bajaban la mirada hacia el suelo de mármol, evitando cruzar los ojos con el emperador Justiniano. Todos comprendían lo que estaba ocurriendo. La revuelta de Nicea ya no era un problema de orden público. Había cruzado ese umbral hacía tiempo. Era una crisis total de poder. Y en momentos como ese, la historia rara vez se derrumba por enemigos externos. Se derrumba cuando quienes gobiernan no se atreven a decidir a tiempo. Justiniano había considerado aquello que muchos emperadores antes que él habían hecho en horas desesperadas: abandonar la ciudad. Los barcos estaban listos en el puerto. El oro y las joyas podían ser transportados. La vida del emperador podía salvarse. Sobre el papel, era una opción razonable. Pero todos sabían que si el emperador abandonaba Constantinopla aquella noche, el trono bizantino se convertiría en un símbolo vacío. Cuando el poder se retira, rara vez regresa. En medio de aquella sala cargada de miedo, solo una persona no miraba hacia la salida. Teodora permanecía inmóvil, envuelta en el pesado manto imperial, no como alguien que espera ser salvado, sino como alguien que está calculando el precio de perder el poder. No gritó, no suplicó, no intentó tranquilizar a nadie. Cuando habló, su voz no fue alta, pero sí lo suficientemente firme como para cortar el pánico que se extendía por la estancia. Habló del poder imperial como de una verdad fría. Dijo que hay momentos en la historia en los que sobrevivir deja de ser la prioridad. Que un emperador que huye puede salvar su vida, pero pierde algo que jamás podrá recuperar: el control. El púrpura imperial, según sus palabras, no era solo un símbolo de autoridad, sino aquello que ata a quien lo viste al destino de todo un imperio. En ese instante, Teodora no habló de la muerte. Habló de elección. Y comprendía perfectamente que no se trataba de una decisión emocional, sino de una decisión política, una decisión cuyas consecuencias se extenderían mucho más allá de cualquier incendio en las calles. El poder, en ese momento, no estaba en el trono de oro, ni en un ejército vacilante, ni en los gritos de la multitud. El poder residía en la capacidad de decir quedarse cuando todos querían huir. El poder residía en mantener el control en el instante en que el control parecía haberse escapado de todas las manos. Teodora entendía que si la corte huía, Constantinopla no perdería solo a su emperador. Perdería el orden, la legitimidad y, finalmente, el imperio mismo. Aquella decisión no duró 5 minutos. Pero esos 5 minutos cambiaron el curso de la historia bizantina. El ejército, estabilizado por la determinación de la corte, actuó. La revuelta fue aplastada. La ciudad, aunque devastada, se mantuvo en pie. Y lo más importante, el poder central fue reafirmado mediante un mensaje que no necesitó proclamarse: este imperio no huiría de sí mismo. Este video no cuenta la historia de una mujer que asciende desde los estratos bajos hasta el trono. No busca la tragedia ni la compasión. Se centra en el instante en que el poder se conserva no por la fuerza, sino por una decisión precisa en el momento más peligroso. Porque la historia, al final, no la escriben quienes sobreviven más tiempo, sino quienes entienden exactamente que están sacrificando cuando eligen. Si quieres seguir explorando momentos como este, decisiones silenciosas que alteraron por completo el orden del poder, apoya el canal La Otra Cara de la Historia suscribiéndote y siguiéndonos. No contamos la historia como una sucesión de tragedias. Analizamos el poder, las decisiones y las consecuencias políticas que dieron forma al mundo. Y la historia de Teodora es solo uno de los muchos momentos en los que la historia estuvo a punto de tomar un rumbo completamente distinto. Constantinopla ya no era una ciudad. Era un cuerpo con fiebre alta, temblando en el delirio que ella misma había provocado. Las calles empedradas, acostumbradas al sonido de los cascos y de las procesiones imperiales, estaban ahora cubiertas por huellas caóticas. El fuego surgía en múltiples puntos, sin ningún orden, como si la ciudad se estuviera incendiando desde dentro. El humo se deslizaba entre los tejados y se filtraba por los corredores de mármol del palacio,
trayendo consigo olor a madera quemada, sudor y miedo. En teoría, el poder seguía en manos del emperador. Los decretos aún llevaban el sello imperial. Los funcionarios seguían inclinándose al entrar en el gran salón. Pero esos rituales ya no eran más que una cáscara vacía. El poder real ya no obedecía a la ceremonia. Flotaba afuera, en los gritos repetidos, en los nombres coreados por las calles, en los llamados al cambio de gobernante que resonaban entre la multitud. Las facciones azul y verde, antaño simples equipos rivales de carreras en el hipódromo, se habían fusionado. Las viejas rivalidades desaparecieron, reemplazadas por un único objetivo: romper el orden existente. La multitud ya no distinguía entre ley y rebelión. Para ellos, el poder no residía en el palacio, sino en el número de personas que gritaban el mismo lema. El ejército permanecía atrapado en medio de la tormenta, sin avanzar ni retirarse. Soldados acostumbrados a órdenes claras se enfrentaban ahora a una pregunta que ningún manual militar contemplaba: ¿tiene sentido proteger el trono cuando la propia ciudad se ha vuelto contra él? Cada minuto de indecisión erosionaba un poco más la autoridad de la corte. Dentro del palacio, los pasillos parecían interminables. Los pasos resonaban y se apagaban, como si las paredes mismas escucharan. Los funcionarios se agrupaban en pequeños círculos, hablaban en voz baja y luego callaban. Nadie quería ser el primero en decir aquello que todos pensaban: huir. Nadie quería cargar con la responsabilidad del colapso, pero tampoco querían apostar su vida por una ciudad en llamas. Un mapa de Constantinopla estaba extendido sobre una gran mesa de piedra. Las zonas tomadas por los rebeldes estaban marcadas con trazos apresurados. Cada marca de tinta representaba una porción de control perdida. Las rutas que antes garantizaban la seguridad se habían convertido en caminos de la multitud. Las puertas de la ciudad, símbolo de invulnerabilidad, ahora parecían brechas frágiles. El emperador observaba aquel mapa no como quien mira una ciudad, sino como quien contempla un cuerpo desangrándose. Cada decisión retrasada era un latido más débil. Cada hora sin actuar era una porción de poder que se escapaba, sin ruido, pero sin retorno. Los consejos convergían en una sola dirección: partir mientras aún fuera posible. Retirarse para salvar la vida. Retirarse para esperar otra oportunidad. Pero Constantinopla no era una fortaleza que pudiera abandonarse y recuperarse más tarde. Era el centro de todo un orden. Una vez que el emperador la abandonara en una noche de caos, el poder no tendría a dónde regresar. Los rebeldes no necesitaban ganar una batalla. Solo debían esperar. El poder se disolvería por sí solo al no haber nadie dispuesto a sostenerlo. La ciudad ardía no solo por el fuego, sino porque ya no existía una orden única reconocida. La ley guardaba silencio. Los decretos no se ejecutaban. Los símbolos que antes obligaban a inclinarse eran derribados, no por fuerza bruta, sino porque ya no estaban respaldados por una voluntad firme. Esto ya no era una crisis de orden público. No se trataba de apagar incendios ni de dispersar multitudes. Era una crisis absoluta de poder. Y en crisis como esta, el mayor peligro no está fuera de las murallas, sino en el vacío del centro. El palacio, construido para exhibir la eternidad del imperio, se había vuelto un refugio provisional. Sus gruesos muros ya no ofrecían seguridad. La luz temblorosa de las antorchas iluminaba relieves de antiguas victorias, recordatorios crueles de que la historia no se defiende sola. Todos en el gran salón sabían que este momento sería recordado, de una forma u otra. Si la corte huía, la historia hablaría de una fuga. Si permanecía y fracasaba, se usarían otras palabras. Pero entre esos escenarios no existía una elección fácil, ni una opción inocua. El poder, en ese instante, no se presentaba como algo que pudiera sujetarse con la mano. Era frágil, se deslizaba poco a poco, erosionado por el miedo, por la vacilación, por las preguntas que nadie se atrevía a responder. Y ese silencio prolongado era la mayor amenaza para el imperio. Fuera, los gritos no cesaban. Dentro, el tiempo parecía congelado. Constantinopla se encontraba entre dos posibilidades: ser salvada por una decisión clara o desintegrarse en una cadena de dudas. Nadie en el palacio podía cambiar la situación con palabras elegantes ni rituales antiguos. Solo una cosa podía hacerlo: una decisión lo suficientemente firme como para obligar a toda la ciudad a detenerse y escuchar. Y fue en ese contexto, cuando todo parecía haber escapado al control, que el tablero del poder bizantino se redefinió. No mediante la fuerza inmediata, ni mediante la negociación, sino al quedar claro quién estaba dispuesto a recordar el precio de mantener el poder y quién no.
Nadie en el palacio necesitaba cifras exactas para comprender la magnitud del peligro. Pero esa cifra estaba allí, flotando como una sombra sobre todos. 30.000. 30.000 personas en las calles de Constantinopla. 30.000 voces fundidas en un solo estruendo, lo suficientemente fuerte como para ahogar cualquier orden emitida desde el trono. Ya no era una multitud que pudiera dispersarse con promesas o amenazas. Era una fuerza que, aunque desorganizada, bastaba para paralizar al poder central. El palacio había dejado de ser el centro de la ciudad. Se había convertido en una isla sitiada, separada del resto de Constantinopla por mares de fuego y calles inseguras. Las enormes puertas, diseñadas para resistir invasiones extranjeras, ahora se enfrentaban a un enemigo sin estandartes ni armaduras, pero cargado de una ira acumulada durante años. Cada vez que los gritos aumentaban fuera, los muros de piedra parecían vibrar, no por el impacto físico, sino por la presión de un orden que estaba siendo desafiado. Dentro, las discusiones eran rápidas y secas, desprovistas de toda ceremonia. Nadie hablaba de victoria. Nadie hablaba de restaurar el orden por la fuerza de inmediato. La única pregunta que se repetía, bajo distintas formas, era cómo escapar. Retirarse ya no se consideraba cobardía. En esas circunstancias, se describía con términos más neutros: preservar fuerzas, salvar vidas, esperar el momento adecuado. Los barcos anclados en el puerto se convirtieron en el eje de todas las conversaciones. No ofrecían la promesa de una victoria, sino la posibilidad de sobrevivir. El oro podía trasladarse. Los archivos podían copiarse. Una corte en el exilio, al menos en teoría, seguía siendo una corte. Y la historia conocía emperadores que habían regresado tras verse obligados a abandonar su capital. En ese contexto, retirarse parecía lógico. Tenía coherencia. Tenía precedentes. Permitía al emperador salvar la vida y evitar el riesgo de ser capturado o asesinado en el caos. Para muchos en el Gran Salón, no era una opción cobarde, sino la única que quedaba. Cuando una ciudad se vuelve contra su gobernante, quedarse solo parecía prolongar la tragedia. Pero esa misma lógica era lo que hacía la opción tan peligrosa. Constantinopla no era una ciudad cualquiera. No era solo una capital. Era el símbolo vivo del poder bizantino. Todas las rutas políticas conducían allí. Toda legitimidad estaba ligada al trono situado en esa ciudad. Un emperador ausente de Constantinopla no solo perdía control, perdía la capacidad misma de ser reconocido como emperador. Si la corte se marchaba, el poder no viajaría con ella. Se quedaría atrás, sería apropiado, redefinido o fragmentado por las fuerzas que aguardaban su oportunidad. Los rebeldes no necesitaban proclamar de inmediato un nuevo gobierno. Bastaba con retener la ciudad el tiempo suficiente. El poder del emperador se disolvería por sí solo, como un juramento que ya nadie recuerda. La pérdida de legitimidad no ocurre en un instante. Avanza de manera silenciosa, con cada hora de ausencia, con cada decreto que deja de emitirse desde el palacio, con cada decisión aplazada por falta de un centro claro. Una vez iniciado ese proceso, revertirlo es extremadamente difícil. Incluso si el emperador regresara con un ejército más fuerte, su autoridad ya no sería la misma. Sería un poder reconquistado, no un poder reconocido. El imperio bizantino, con toda su complejidad, no podía gobernarse a distancia en un momento así. No era un territorio que pudiera abandonarse y retomarse después. Cada engranaje del sistema necesitaba un centro al que aferrarse. Cuando ese centro desaparece, los engranajes comienzan a moverse por interés propio. Y cuando eso ocurre, restaurar el control deja de ser un problema militar para convertirse en un problema estructural. En el Gran Salón, el silencio se volvió espeso. Nadie negaba los riesgos de quedarse, pero tampoco nadie podía asegurar que retirarse ofreciera una oportunidad real de regresar. Las opciones se colocaron sobre la mesa, una a una, y cada una traía consigo un costo imposible de ignorar. Quedarse podía conducir al fracaso inmediato. Retirarse podía provocar una erosión lenta pero irreversible del poder. Entre esos extremos no existía una opción segura. No había un camino que permitiera salvar la vida y conservar intacta la autoridad. Solo quedaba comparar grados de peligro. No peligro físico, sino peligro para el concepto mismo de poder sobre el que se sostenía el imperio. Fuera, la multitud no se dispersaba. El tiempo no jugaba a favor de la corte. Cada hora sin una decisión clara desgastaba un poco más la autoridad. No por violencia directa, sino por espera. Esa espera hacía surgir la pregunta que nadie quería formular: ¿quién controla realmente Constantinopla en este momento?
Y esa pregunta, una vez planteada, ya era un golpe al centro del poder. En crisis como esta, la respuesta no proviene de palabras ni de símbolos. Proviene de la acción. O, más precisamente, de qué acción se elige y cuál se descarta para siempre. No había opciones seguras. Solo opciones menos peligrosas para el poder. Y cuando eso se volvió evidente para todos los presentes en el palacio, el ambiente cambió. El pánico inicial dio paso a una tensión distinta, más pesada, más cortante. Era la sensación de estar frente a una línea sin retorno, donde cualquier decisión tomada a partir de ese momento definiría cómo la historia los recordaría. El poder, en ese instante, no exigía valentía en el sentido habitual. Exigía la disposición a aceptar pérdidas, y la lucidez para comprender que hay cosas cuya pérdida es más peligrosa que la muerte. Cuando esa conciencia se extendió por el gran salón, la pregunta dejó de ser si debían retirarse o no, y pasó a ser si alguien sería lo suficientemente frío como para retener el poder, a pesar de todo lo que ardía afuera. Nadie ordenó que la sala guardara silencio, y aún así, el silencio se impuso. Un silencio pesado, como si el aire se hubiera solidificado entre los muros de mármol. Las antorchas colgadas en lo alto ardían de forma irregular, y su luz temblorosa se reflejaba en los rostros tensos. Ya no había susurros. Ya no había consejos apresurados. Todos en el gran salón entendían que el tiempo para debatir había terminado. Este momento no estaba hecho para opiniones. Estaba hecho para una decisión. 3 caminos se volvieron evidentes, sin necesidad de ser trazados con palabras. El primer camino era huir. Estaba allí fuera, más allá de las puertas del palacio, descendiendo hacia el puerto donde los barcos aguardaban. Huir significaba conservar la vida. El emperador podía sobrevivir. La corte podía sobrevivir. Pero el poder quedaría atrás, abandonado en un vacío que cualquiera podría ocupar. Era el camino de la supervivencia, pero también el camino de la renuncia. El segundo camino era quedarse. Quedarse en una ciudad en llamas, en medio de una multitud que ya no temía al trono. Quedarse significaba aceptar el mayor de los riesgos, la derrota, el derrocamiento, incluso la muerte. Nadie en aquella sala era lo bastante ingenuo como para creer que quedarse fuera seguro. Pero quedarse también era el único camino que dejaba al poder una oportunidad de existir, por frágil que fuera. El tercer camino era aplazar. No decidir todavía. Esperar más noticias. Esperar a que la multitud se cansara. Esperar a que el ejército se estabilizara por sí solo. Pero aplazar en una crisis de poder no es neutral. Es una retirada lenta. Cada minuto que pasaba sin una decisión hacía que el control se deslizara un poco más fuera de las manos de la corte, en silencio, pero sin retorno. 3 opciones. Ninguna fácil. Ninguna inocua. En ese instante, Teodora se mantenía en el centro del salón no como alguien que suplica al destino, sino como alguien que calcula el precio de cada camino. No avanzó de inmediato. Observó. Observó los rostros acostumbrados al poder, pero no a perderlo. Observó a quienes habían dado órdenes a toda una ciudad y ahora aguardaban una frase para decidir su propio destino. Cuando habló, su voz no fue alta ni temblorosa. No contenía ira ni desesperación. Era fría, clara y precisa. No habló del miedo. No habló del valor. Habló de la realidad. El púrpura imperial, dijo, no era solo un símbolo. Era aquello que ataba a quien lo vestía al destino del imperio. Hay momentos en la historia en los que sobrevivir deja de ser la prioridad más alta. Hay instantes en los que conservar el poder exige aceptar un precio mayor que la seguridad personal. Y en ese momento, el manto imperial ya no era un traje de gloria. Se convertía en el sudario más noble. Nadie objetó de inmediato. No porque todos estuvieran de acuerdo, sino porque todos comprendían la lógica de esas palabras. Aquello no era un discurso para inspirar. Era una ecuación de poder expuesta sin emoción. Si la corte huía, el poder moriría de una forma lenta y segura. Si se quedaba, el poder podía morir de inmediato, pero también podía conservarse. En ese equilibrio frágil, el riesgo mayor era precisamente el riesgo seguro. Teodora no persuadió prometiendo victoria. No dibujó un futuro luminoso. Obligó a todos en la sala a enfrentarse a las consecuencias políticas de cada opción. Huir no era solo una retirada táctica. Era una declaración implícita de que la corte había renunciado a su papel como centro del poder. Y una vez emitida esa declaración, aunque no fuera pronunciada en voz alta, no habría forma de revocarla. La mirada de Justiniano recorrió el salón. Vio miedo, pero también vacilación.
Nadie quería ser el primero en aceptar el sacrificio, pero tampoco nadie podía negar que la decisión ya no podía aplazarse. Los barcos en el puerto seguían allí, como una invitación a la supervivencia, pero al mismo tiempo, eran un recordatorio del precio a pagar si el poder quedaba atrás. Ese instante se prolongó, no por falta de determinación, sino porque todos entendían que se trataba de un punto sin retorno. Una vez tomada la decisión, la historia avanzaría en una sola dirección. No habría correcciones. No habría segundas oportunidades. No habría manera de decir que todo era provisional. Finalmente, el silencio no se rompió con una orden a gritos, sino con un consenso pesado. Nadie aplaudió. Nadie celebró. La decisión de quedarse no fue recibida como una victoria. Fue aceptada como una carga que debía asumirse. Y fue precisamente esa aceptación la que le otorgó peso político. El poder, en ese momento, no se manifestó como una fuerza arrolladora. Se manifestó como la disposición a asumir el mayor de los riesgos para evitar un colapso seguro. Teodora no convirtió a la corte en héroes. La convirtió en personas conscientes del precio de conservar el poder y dispuestas a pagarlo. Fuera, la ciudad seguía ardiendo. Dentro, la decisión ya había sido tomada. Ya no había camino de regreso al puerto. Ya no había espacio para consejos seguros. Desde ese instante, cada acción posterior dejaría de ser una reacción y se convertiría en la consecuencia de una elección ya sellada. Ese momento decisivo no duró 5 minutos según el reloj. Duró 5 minutos según la medida de la historia. 5 minutos en los que el poder se conservó no mediante la fuerza inmediata, sino rechazando la opción más fácil. 5 minutos en los que la corte bizantina aceptó enfrentar el peligro inmediato para evitar una desintegración irreversible. Teodora no salió del gran salón como una vencedora. Salió como alguien que había puesto fin a toda vacilación. Y en las crisis de poder, eso suele ser lo único necesario para cambiar el curso de los acontecimientos. No promesas, no símbolos, sino una decisión lo suficientemente firme como para obligar a todo el sistema a girar en torno a ella. Antes de que se tomara la decisión, el poder dentro del palacio existía en su forma más frágil. No había desaparecido, pero estaba estirado al límite, erosionado poco a poco por la indecisión. El emperador seguía allí, el trono seguía allí, los rituales conservaban su forma. Pero todo se había ralentizado, como si el sistema entero contuviera la respiración esperando una señal que nadie se atrevía a emitir. Cada mirada dirigida hacia la gran puerta del salón llevaba la misma pregunta: ¿es este el último instante del antiguo orden? El ejército, habituado a órdenes claras, había quedado suspendido en un estado intermedio. Nadie se oponía abiertamente a la corte, pero tampoco nadie estaba dispuesto a actuar mientras el centro del poder no se afirmara a sí mismo. En un imperio como el bizantino, el ejército no necesita solo órdenes. Necesita la certeza de que esas órdenes proceden de un poder que no vacila. Cuando esa certeza desaparece, la fuerza militar se convierte en energía latente, existe, pero no opera. Fuera del palacio, la ciudad seguía deslizándose hacia un caos más profundo. No por un aumento de la violencia, sino por la ausencia de límites claros. Cuando nadie sabe quién controla la situación, cualquier acción puede justificarse. Cada pequeño grupo se arroga el derecho de decidir el destino de una calle. Cada acto de destrucción se convierte en una declaración implícita de que el antiguo orden ha dejado de tener vigencia. El imperio, en ese instante, no estaba siendo atacado desde fuera. Se estaba deshaciendo desde dentro. La decisión de quedarse no apagó de inmediato los incendios. No trajo silencio instantáneo. Pero hizo algo más importante: restauró el centro. En cualquier sistema de poder, la existencia de un centro claro es más importante que cualquier acción aislada. En el momento en que la corte descartó la huida, en que la posibilidad de retirarse quedó eliminada, todo el sistema comenzó a reorganizarse. El ejército fue el primero en percibir ese cambio. No necesitó nuevos discursos ni promesas. Bastó saber que la corte había decidido quedarse, que el poder ya no estaba en suspenso. La vacilación se disipó no porque surgiera de pronto la lealtad, sino porque la estructura se había restablecido. Cuando el centro se mantiene firme, los elementos que lo rodean se ajustan de forma casi automática. Las órdenes comenzaron a emitirse sin prisa y sin pánico. Tenían el tono de la certeza, ausente durante las horas anteriores. Las unidades se desplegaron. Las posiciones clave fueron recuperadas. No mediante una fuerza abrumadora inmediata, sino interrumpiendo el ritmo de la multitud. Cuando el poder actúa de forma sistemática,
el caos pierde su mayor ventaja, la libertad sin control. El orden no regresó de golpe. Volvió paso a paso, como una gran máquina que se reinicia tras haber estado detenida. Cada acción exitosa, por pequeña que fuera, enviaba un mensaje claro. El poder central seguía existiendo y estaba en funcionamiento. La multitud, más fuerte cuando creía que nadie la controlaba, comenzó a fragmentarse al comprender que la ausencia de autoridad era solo temporal. Dentro del palacio, el ambiente también cambió. La tensión inicial dio paso a otra cosa: concentración. Quienes estaban allí comprendían que la decisión no se había tomado para salvar el honor, sino para restaurar la capacidad de gobernar. A partir de ese momento, las acciones dejaron de ser reacciones. Reminder, they became extensions of the logic already fixed. A partir de ese momento, las acciones dejaron de ser reacciones. Se convirtieron en la prolongación lógica de una decisión ya sellada. El emperador, que horas antes contemplaba la retirada, volvió a ocupar el centro del sistema. No porque se hubiera vuelto más fuerte de la noche a la mañana, sino porque la estructura que lo rodeaba había sido reforzada. El poder personal no nace del coraje individual. Nace de estar colocado en el punto correcto dentro de un sistema que funciona. Y ese sistema, gracias a la decisión de no huir, había tenido la oportunidad de recomponerse. La ciudad, aunque aún dañada, dejó de ser un espacio sin dueño. Las zonas que habían quedado fuera de control comenzaron a reconectarse con el centro. No todas al mismo tiempo, pero lo suficiente como para cambiar el ritmo de la crisis. Cuando la multitud comprendió que la corte no había desaparecido, que el poder no había abandonado Constantinopla, el impulso de la rebelión empezó a debilitarse. No porque aceptaran de pronto el antiguo orden, sino porque ese orden había demostrado que todavía podía defenderse. Esta decisión no salvó a una persona, salvó una estructura de poder. Mantuvo intacto el vínculo entre el trono, el ejército y la ciudad. En política, preservar ese vínculo es más importante que cualquier victoria militar aislada. Mientras la estructura permanezca, las grietas pueden repararse. Cuando la estructura colapsa, todo intento posterior no es más que construir sobre ruinas. Las consecuencias de esta decisión no se limitaron a sofocar una revuelta. Enviaron un mensaje a largo plazo sobre cómo funciona el poder dentro del imperio. Que en los momentos más peligrosos, la existencia del centro es más importante que la seguridad personal de quienes lo ocupan. Que el poder no puede conservarse retirándose del espacio en el que debe manifestarse. Tras los días de caos, Bizancio no se volvió más benévolo. No se convirtió en un imperio con menos conflictos. Pero regresó a su estado habitual, un sistema de poder centralizado, capaz de imponer orden cuando era necesario. Y esa capacidad, más que la paz, era lo que garantizaba la supervivencia del imperio a largo plazo. Los muros ennegrecidos podían reconstruirse. Los barrios destruidos podían levantarse de nuevo. Pero lo esencial era que el poder central no se había interrumpido. No tuvo que empezar desde cero. Continuó funcionando, llevando consigo la memoria de la crisis como advertencia sobre el precio de la indecisión. Cuando todo se calmó, nadie en el palacio llamó heroica a aquella decisión. No fue celebrada con palabras grandilocuentes. Fue aceptada como una elección necesaria, tomada en el único momento en que todas las demás conducían a la desintegración. Y en política, ese tipo de decisiones suele ser el que tiene mayor peso histórico. El poder se consolidó no porque se volviera más compasivo, sino porque demostró que estaba dispuesto a enfrentar el peligro en lugar de esquivarlo. A los ojos de quienes observaban, dentro y fuera del imperio, eso generó una nueva forma de estabilidad. No la estabilidad de la paz, sino la estabilidad del control. La revuelta de Nicá terminó no solo porque se desplegó la fuerza militar, sino porque la decisión central permitió que esa fuerza se utilizara de manera legítima dentro de la lógica del sistema. Sin esa decisión, todas las acciones posteriores habrían sido reacciones dispersas. Con ella, se convirtieron en consecuencias inevitables. Y ese es el núcleo de toda la historia. La historia no cambia de rumbo solo porque ocurra la violencia. Cambia cuando la estructura del poder se conserva o se pierde. En este caso, el poder se conservó no huyendo de la crisis, sino permaneciendo en su centro y obligando a todo el sistema a girar en torno a una única elección. Cuando el humo se disipó sobre las cúpulas de Constantinopla, la historia no se detuvo a registrar quién fue más valiente o quién soportó más. Solo recordó una cosa: qué orden permaneció en pie y cuál desapareció. En momentos como este, el poder no pertenece al más fuerte ni al que sobrevive más tiempo. Pertenece a quien acepta el precio de su decisión,
incluso cuando ese precio no puede medirse en términos de seguridad personal. Teodora no venció porque no temiera a la muerte. Ese nunca fue el punto. Venció porque comprendió que había cosas más peligrosas que perder la vida. Perder el poder, en un imperio construido alrededor de la presencia del centro, significaba permitir que el orden se disolviera sin necesidad de un solo golpe más. No eligió quedarse por un acto de valentía ciega. Eligió quedarse porque vio con claridad las consecuencias políticas de cada camino, y entendió que retirarse, en ese contexto, no era una salida, sino el inicio de una pérdida lenta e irreversible del control. La historia suele contarse como una sucesión de tragedias y héroes. Pero detrás de esos relatos hay una lógica mucho más fría. Los imperios no caen por emociones. Caen por decisiones que dejan de ajustarse a la realidad del poder. Y sobreviven no por nobleza moral, sino por la capacidad de mantener en pie el centro del poder cuando todo lo demás se tambalea. Si te interesan momentos como este, no tragedias exageradas, sino decisiones que alteraron la estructura misma de la historia, apoya el canal La Otra Cara de la Historia suscribiéndote y siguiéndonos. No contamos la historia para despertar compasión. Analizamos el poder, las decisiones y las consecuencias políticas que dieron forma al mundo en el que vivimos. Y antes de cerrar esta historia, colócate en el lugar de quien estaba en el centro del gran salón aquella noche. Si fueras Justiniano, con la ciudad ardiendo y el poder escapándose minuto a minuto, ¿elegirías huir para sobrevivir o quedarte para conservar el orden que aún quedaba? La historia ya dio su respuesta. Ahora, ¿cuál sería la tuya?